Voces del 125. Hola, bienvenidos a todos a este podcast, Voces del 125. A ver, un aplauso. Y bueno, después de mucho tiempo de haber grabado un podcast aquí en la Cruz Roja, pues lo tenemos de vuelta. Y pues hoy tenemos a una invitada que es psicóloga aquí en la Cruz Roja y se llama Deini Cortaje. ¿Qué tal, Deini? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz realmente. Ay, qué bueno. Y bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las reacciones emocionales que vienen después de un sismo, que creo que es un tema que no muchos abarcan. O sea, nuestra primera reacción es qué miedo y ahí termina todo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de qué es lo que sucede y qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos y también a nuestros familiares o amigos que tengamos en esta situación. Claro. Y bueno, quienes hemos pasado por una emergencia, tenemos diferentes reacciones, ¿verdad? Ansiedad, miedo, algunas por el miedo nos empezamos a reír, creo que soy una de esas, o nos choqueamos, ¿verdad? No solo se mueven las estructuras o los edificios, sino que también se mueve nuestro interior, ¿verdad? Muchas veces nos desestabilizamos y sobre todo emocionalmente, ¿verdad? Y bueno, en este espacio queremos hablar acerca de cómo podemos controlar nuestras emociones ante estos casos de emergencia, ¿verdad? Que se dan en cualquier momento y que no lo esperamos. Sí. Creo que tú nos puedes ayudar un poco a entender acerca de esas reacciones que tenemos muchas veces y que a veces no sabemos cómo ayudar o apoyar a otras personas o a nosotros mismos. Ok, creo que es muy importante porque el mes que pasó hablamos también de los 50 años, que fue la conmemoración del terremoto, que realmente marcó bastante la historia de Guatemala. Entonces, desde ahí es que se empieza a ver la reacción que ha tenido generacionalmente nuestros familiares, nuestros papás, nuestros abuelitos, incluso los niños pequeños. Ya desde ahí empezó también las reacciones emocionales que tenemos. Guatemala es un país que es demasiado sísmico. Puede ser desde sismos pequeños hasta un poquito mayores, como por ejemplo el año pasado, no sé si recuerdas también, de que fue una oleada de sismos. Uh-huh. Y la mayoría estábamos en bastante pánico. Entonces creo que es muy importante hablar también de la salud mental, porque primero uno no sabe cómo reaccionar. Segundo, uno se asusta. O sea, la reacción principal es, se me va a caer algo, ¿verdad? Y estás en estado de alerta, no sabes qué hacer. Empieza la desinformación, entonces por varios medios, por Facebook, por WhatsApp, por las redes sociales, ¿verdad? Incluso los memes, ¿verdad? Empezaban también a asustar mucho a la gente. Entonces uno no sabía cómo reaccionar, decía, van a haber un montón de sismos, pero no sabes a qué grado. Entonces, en vez de solo prevenir, te quedabas asustado, en alerta, y el sistema nervioso necesita un momento de descanso. O sea, al principio no tiene que estar muy bien. Hay un sismo, tengo que estar alerta, tengo que ver cómo actúo, pero ya después hay que controlar esa reacción, porque uno no puede siempre estar en estado de alerta. O sea, es demasiado desgastante para el cuerpo. Claro. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Cuando estábamos hablando de que es muy importante cómo uno reacciona, entonces creo que lo primero que hay que hacer es identificar también a las personas que somos un poquito más sensibles en ese lado. Hay veces donde hay que ser sinceros y no todos reaccionamos de igual manera. Ajá. Hay algunos que sí, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué crees tú que sería la reacción primero? ¿Qué reacción tengo o cómo debería reaccionar? Vamos las dos. Hay un sismo. Ajá. ¿Cuál es tu reacción? Mi reacción es quedarme prácticamente congelada, en shock. Pero creo que tal vez sería de buscar la manera de cómo ponerme a salvo. Pero primero estar en calma y después buscar un espacio seguro. Pero en ese espacio seguro también seguir en esa calma en la que yo estoy controlando mi emoción, que posiblemente sea el miedo. Es lo más seguro, es que es miedo, ¿verdad? También por eso dices que te quedarías quieta. Ajá. Entonces muchos estamos a reacción. O sea, yo sé qué tengo que hacer. Bueno, desde chiquitos nos han enseñado en el colegio, en las escuelas, los simulacros. Uh-huh. Pero no todos hemos participado en uno o no todos le hemos puesto atención, ¿verdad? Sí. A veces el miedo nos deja inmóvil, entonces no nos hace pensar.
Por eso es bueno participar siempre en los consejos de los sismos. Luego de eso, ¿qué harías ahí? Se acaba todo. Tendría que salir del espacio, pero creo que también mi reacción sería pedir ayuda a alguien, pero ¿y si no hay nadie? ¿Cómo podría yo controlar también ese miedo que siento? Hay dos tipos de personas, los que decimos quiero pedir ayuda y los que ayudan en ese momento, ¿verdad? Ajá, entonces estar bien emocionalmente estable, ¿verdad? Reconocer también nuestras debilidades y nuestras fortalezas hasta aquí llegamos. Entonces lo primero sería salir, ¿sí es cierto? Identificar a las personas que son más vulnerables. Aquí va mucho, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, que si recuerdas, fueron varios días donde estuvieron habiendo un montón de sismos. Entonces había un momento donde estábamos en el trabajo y un momento donde estábamos con la familia. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son personas, como había hablado antes, de los sismos del terremoto que pasó hace 50 años, entonces muchos los papás, los abuelitos recuerdan eso, entonces se asusta mucho. Entonces ahí pasa cuando literalmente se siente muy mal, desmayos, miedos, y su sistema nervioso realmente se altera bastante. Entonces identificar a esas personas ahí, muchas veces por la historia que hemos vivido, que ellos han vivido en ese momento, no actúan de la manera más segura. Entonces es ayudarlos a salir de ahí. Ya cuando ya pasó el sismo, el sistema se tiene que relajar. ¿Qué hay que hacer? Hay que respirar profundo, por lo menos unas 4 veces, controlar la respiración. Hay que recordar en dónde estamos también. ¿Por qué? Porque no estás, ya pasó el sismo, ya lograste evacuar. Entonces estamos pensando en un escenario donde realmente fue más el miedo que lo que pasó, por decirlo así. Entonces ya hay que estar controlando la situación, recordándose muy bien, ya salí del edificio, ya el miedo inminente, el peligro inminente ya se fue. Entonces recordar, estoy aquí, estoy afuera, ya estoy con mi familia, por ejemplo, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Y Delmi, es normal que el cuerpo siga en ese estado de nerviosismo o de miedo después de muchos días de haber pasado el sismo. Pues ahí también va que tal vez sí es normal, pero no es recomendable. Uno se termina realmente enfermando mucho. Las escalas pueden ser las alteraciones, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, puede incluso también uno enfermarse. Pasa mucho también con las personas como diabéticas, que es bastante peligroso. Entonces ahí sí hay que recurrir también a un profesional doctor, ¿verdad? Médico, ¿verdad? Para poder bajar eso. Y también lo que había explicado de los ejercicios de respiración, que son muy importantes. ¿Y crees que ayudaría también acercarse a alguien a platicar sobre ese miedo que se siente? Por ejemplo, un especialista como psicólogo o algún otro especialista. Sí, ayudaría bastante, porque lo primero que hacen uno también es cuando tienes un problema, ¿verdad? Es expresarlo. Entonces ahí también baja un poco el miedo que uno tiene en ese momento. Entonces sí, muchas veces uno no quiere hablar de eso. Entonces eso es lo difícil, pero sí sería recomendable poder expresarlo. Pasa también con los niños. Entonces los niños se asustan mucho, entonces ahí es como que explicarle, bueno, sí, ese fue lo que acaba de pasar, fue un sismo, ¿verdad? Ahorita ya estamos bien, y intentar calmar sus dudas y también los miedos que tienen. Pero es muy importante de que se hable de eso. Bueno, hay personas que no tienen confianza como para poder acercarse a estos especialistas, pero su miedo o ansiedad va creciendo, ¿verdad? ¿Cómo se puede apoyar a estas personas de alguna manera, verdad? Con pasos pequeños. Primero, vuelvo otra vez al sentimiento de seguridad, ¿verdad? A respirar profundo, darse cuenta en lo que están y siempre recurrir con una persona con la que tienen confianza. Tenemos el estigma que con el psicólogo no. Entonces puede ser primero, ¿verdad? Realmente lo importante es hablar. Por ejemplo, con los niños serían con sus padres, o con uno ya de adulto, pues con un familiar o con una amiga de alguien de confianza. Creo que también es muy importante darnos cuenta de las herramientas que ahorita tenemos actualmente, que puede ser, por ejemplo, las redes sociales. El anonimato ayuda a que uno hable sobre eso también, porque a veces, como hablo a través del estigma, nos detiene bastante. Hablando de eso, ¿sabías de que había explicado un poquito antes de que la reacción que tenemos inmediata a algo que no sabemos cuando pasa el sismo? Entonces también tenemos ahora, actualmente en Guatemala, una app que nos ayuda
a mantenernos un poco más alerta y saber qué es lo que viene. No sé si tú ya habías conocido sobre la app del INSIBUME. Bueno, la he usado un poco, pero háblanos más acerca de eso para que las personas que no han podido descargar esta aplicación puedan conocerla, ¿verdad? La app del INSIBUME es una app que ahora tenemos que es de manera gratuita. Está brindada también para iPhones y para Samsung, para todos los teléfonos. Lo bueno de esta app es que realmente nos avisa unos segundos antes y así uno se puede mantener alerta o cambiar y hacer una acción cuando ya viene el sismo. Qué interesante. Es muy importante darte cuenta de que realmente no es de que nos vaya a decir como 5 horas o algo antes, pero esos segundos son lo que nos ayuda a nosotros, ya sea, por ejemplo, lo que había hablado de los familiares que realmente les afecta mucho los sismos, entonces ahí uno puede recurrir con ellos o tomar unas acciones de manera más efectiva ante un sismo. No sé si mencionaste, ¿esta aplicación es gratuita o Sí. tiene algún pago? No, es gratuita, la pueden bajar todo el mundo y no se le cobra para nada. No tiene tampoco suscripción ni nada. Entonces podemos recordar, ¿verdad? Como había hablado de lo del el terremoto de hace 50 años, ¿cómo crees que fuera diferente si hubieran tenido la app? Creo que las personas hubieran reaccionado de distinta manera. Hubieran estado más preparadas, quizás, utilizando varias cosas que podamos usar para prevenir tragedias, quizás, o heridas, o también que nuestras emociones estén descontroladas y también que nos puedan ayudar a poder ayudar a otras personas también. Sí, no es que no te va a dar miedo, o sea, eso es muy importante ponerlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hubieras dado la app en ese momento, entonces los hubiera alertado en primer lugar. En la mayoría de personas no se lo esperaban, no se esperaban tampoco la magnitud. Muchas personas se alejaron y luego otra vez se volvieron a entrar a sus hogares y ahí fue también donde hubo bastantes pérdidas de vida. No sabían si iba a volver a pasar, entonces tampoco podían controlar eso. Se alteraron muchas personas también, no solo fue que se lastimaron físicamente, sino que también la emoción fuerte del shock hizo que también les afectara. Entonces, si hubieran tenido esa herramienta que actualmente ya la contamos, o también las notificaciones de las redes sociales como de Correo o INSIBUME, entonces hubieran tenido la información adecuada primero para actuar, para mantenerse alerta y también para controlar las emociones de no solamente salir corriendo y luego regresar y luego ahora qué hago, ¿verdad? Es muy importante. Y bueno, además de esa aplicación de la que hablamos, creo que hay otras herramientas con las que nos podemos preparar antes de un sismo, ¿verdad? Que en cualquier momento puede pasar, ¿verdad? ¿Qué herramientas o consejos nos puedes dar para estar preparados ante esas emergencias? Entonces, primero sería que todos los hogares deberían tener la mochila de las 72 horas. Tendríamos que tener un plan familiar. Te había hablado sobre las personas que son más vulnerables en nuestra familia. Y también cada persona debería de saber qué es lo que va a hacer en ese momento, dado caso que haya un sismo. Un punto de encuentro muchas veces puede ser que unos estemos, por ejemplo, había mencionado también, ¿verdad? Que está uno algunos en el trabajo, otros en la casa, ¿verdad? Entonces un punto de encuentro ante una situación así. Y bueno, si tienen dudas de qué es lo que va, de qué cosas pueden estar en una mochila de 72 horas, pues lo pueden encontrar en la página o en las redes sociales de Cruz Roja Guatemalteca. Y también el plan familiar. Podemos buscar también imágenes que se han presentado en las redes sociales también. Y también tener presente nuestro número de emergencias, que es el 125. Ahí está abierto en las 24 horas y pues podemos recurrir a este espacio, ¿verdad? También creo que tenemos que tener una educación preventiva, ¿verdad? ¿Qué te parece hablar un poco de esto? El mes pasado, como Cruz Roja Guatemalteca, hicimos una serie de simulacros en diferentes lugares de Guatemala. Conred también ha hecho también simulacros. Es muy importante que como Guatemala es un país bastante sísmico, entonces es muy importante saber cómo actuar
cómo reaccionar, las acciones que uno tiene que hacer, las reacciones emocionales. Y ya con toda esa información, ayudarnos mutuamente y ya regresar a nuestro día a día, ¿verdad? Muy importante que muchas personas se queden en estado de alerta y de ahí ya no se mueven. Claro. Y es importante que uno se integre a estas actividades, ¿verdad? Porque nos ayudan a poder saber cómo reaccionar ante estas situaciones sin que uno se lo espere. Y creo que con la práctica uno pues va sabiendo qué hacer cada vez más y se puede ayudar a otras personas, ¿verdad? Y es muy importante no ser tan fatalista. Eso sí quiero mencionarlo también, porque muchas veces uno se imagina temblor, se cayó todo, se va a fallecer alguien y todo. O sea, como guatemaltecos tenemos a pensar lo peor, ¿verdad? Muchas veces en esos momentos, igual del año pasado, si recuerdas, no había, por un momento no había internet, no había teléfonos, entonces uno generaba más pánico, ¿verdad? Entonces es importante que todo esto va a pasar. Creo que tocaste al principio un punto muy importante, lo de la información. Muchas veces tendemos a buscar noticias en cuanto ha pasado un sismo o alguna otra emergencia y encontramos noticias falsas o noticias fatalistas y hay mucha desinformación, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que tener control de lo que compartimos o de lo que hablamos con otras personas, porque si no se puede hacer un desorden total en nuestros espacios de trabajo, con nuestra familia. Pero quisiera saber qué piensas tú o cómo podemos controlar esa desinformación que se puede dar en esos momentos. Sí, hay que recurrir a los canales adecuados. Claro. Como con Reddit, Sigume y Cruz Roja Guatemalteca. Claro. Que son los que brindan la información. Muchas veces también miras en las redes sociales que empiezan a decir terremoto y no pasó nada. Ajá. Entonces solo asustas a la población y en vez de que la población adecuada reaccione de manera correcta, sino que solamente genera miedo en toda la población. Bueno, muchas gracias, Delmi, por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, amigos, gracias por estar en este primer episodio de Voces del 125. Estén atentos porque seguramente seguiremos con estos episodios y pues aprenderemos de nuevos temas muy importantes para nuestra sociedad. Nos vemos. Adiós. Adiós.